Abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 2, versículo 11 hasta el 22. Repito la cita. Efesios capítulo 2, del 11 al 22. Dice así la palabra: tanto acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cercas, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Hasta allí la lectura. Seguimos en esta fascinante carta escrita por el apóstol Pablo, esta epístola a los Efesios. Y en esta ocasión nos corresponde este párrafo que nos ocupa en esta mañana. Quiero, hermanos, refrescar lo que hasta ahora hemos venido aprendiendo. En el capítulo 1 y parte del capítulo 2, el apóstol Pablo nos recuerda
que nuestra redención, que la salvación es un acto individual. Es decir, cada persona debe atender el asunto de la salvación. Es una relación vertical, es una relación con Dios. Cuando nosotros oímos el Evangelio, cuando nosotros entendemos todo el consejo de Dios referente al plan de salvación, al plan de redención que tenemos en Cristo. Bueno, esto es lo que se resume como la salvación que tenemos en Cristo. Es ese conjunto de bendiciones que el apóstol Pablo nos explicó en el capítulo 1, ¿verdad? Todas las bendiciones espirituales que tenemos en Jesucristo. Es una hermosa doxología que el apóstol Pablo nos muestra en el capítulo 1. Luego, el apóstol Pablo, después de haber enumerado esa cantidad de bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, que fuimos escogidos, fuimos elegidos, fuimos predestinados y adoptados, redimidos, tenemos el sello del Espíritu Santo, hemos sido lavados en la sangre del Cordero, todo eso conforma lo que es la redención y la salvación. Luego el apóstol Pablo ora, hace una oración, un ruego a Dios por la iglesia. Esto se entiende entonces como la oración de intercesión que el apóstol Pablo hace por la iglesia para que ellos tengan sabiduría para comprender todas esas bendiciones espirituales, espíritu de revelación en el conocimiento de Jesucristo. Y todo esto, hermanos, eso es una relación vertical hacia Dios. Por eso la salvación es un acto individual. Ahora, en el párrafo que terminamos de leer, esa salvación que es individual nos lleva a comprender que la vida cristiana no es en solitario. No es en solitario, porque en este capítulo 2, versículo 11 al 22, el apóstol Pablo comienza a explicar que cada individuo que es salvo, cada creyente que procede, que entiende el plan de salvación, que se reconcilia con Dios, tiene que estar integrado, debe ser integrado a un cuerpo llamado iglesia. La salvación es individual, pero no podemos permanecer aislados del resto del cuerpo que es la iglesia. Y de eso trata la enseñanza de hoy. El privilegio que nosotros tenemos de integrar, de ser integrados a un cuerpo llamado iglesia. Esto es muy importante, amados hermanos, y por eso me encanta esta parte de la palabra que hemos leído, porque muchas veces nosotros le perdemos el sentido a la iglesia. Menospreciamos la iglesia. Dejamos de congregarnos, no nos importa lo que pasa en la iglesia, le perdemos el afecto a la iglesia. Y algunos dicen, no, yo llevo mi vida cristiana en mi casa. Yo tengo mi relación con Dios, yo no tengo por qué ir a la iglesia. No tengo por qué estar metido en la iglesia. Yo tengo mi relación con Dios, yo leo la Biblia en mi casa, yo oro en mi casa. Eso es un engaño, porque la Biblia dice, hermano, aquí, en esto, que cuando nosotros fuimos salvos, el Espíritu Santo nos integra a un cuerpo llamado iglesia. Esto era lo que el apóstol Pablo trató en la iglesia a los Efesios, allá en Éfeso, a la iglesia que estaba en Éfeso, porque allí aparentemente, hermanos, había un problema. Es exactamente lo que estamos explicando. Hermanos, que nosotros debemos considerar un gran privilegio el hecho de haber sido salvos y una enorme bendición de que no quedamos aislados y separados, sino que el Espíritu Santo nos integra a un cuerpo llamado iglesia. Esa iglesia, el cuerpo de Cristo, nosotros, hermanos, debemos amarlo, valorarlo, estimarlo,
La iglesia es algo que es sagrado, porque es el cuerpo de Cristo. Yo no debo menospreciar la iglesia. Yo debo amar la iglesia. Escuche bien, hermanos. Escuche bien. Si usted es del pensamiento o conoce a alguien del pensamiento de que no es necesario congregarse, que no es necesario frecuentar la iglesia y venir o congregarme cuando, bueno, yo tenga tiempo, cuando mis obligaciones me lo permitan, déjame decirle que ese es un engaño del maligno. Ese es un engaño del maligno. Usted no puede permanecer separado de la iglesia. Escuche bien, hermano. El que ama a Cristo, ama la iglesia. El que ama a Cristo, sirve a la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia no es una organización, no es una idea de un pastor para tener feligreses o tener una congregación. No, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y muchas veces, que es lo que trata la enseñanza de hoy, que el apóstol Pablo nos va a explicar, que muchas veces, hermano, nosotros menospreciamos la iglesia. Tenemos cosas más importantes que la iglesia. Fíjense, hermanos, cómo el apóstol Pablo desarrolla este tema. El sentido de vivir en la iglesia y de pertenecer a una congregación. Porque algunos dicen, no, es que yo escucho, yo me congrego por las redes sociales, yo me encanta cómo es la iglesia tal en tal país y a mí me gustan esos cultos, me gusta cómo eso no es iglesia. Iglesia es esto por lo que estamos haciendo. Hermanos, porque si todos somos miembros los unos o los otros, como el apóstol Pablo nos los va a explicar ahora, hermanos, vamos a encontrarle sentido a la iglesia. Porque imagínese si este es el cuerpo de Cristo y Cristo le ha asignado a usted la función del riñón, de un riñón en el cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo está conformado por órganos y por miembros. Si usted fuera un riñón o si usted fuera el hígado y resulta que usted no quiere estar en el cuerpo, sino que, bueno, no quiere ejercer su función. Imagínese cómo es el cuerpo, cómo sería el comportamiento, la salud de un cuerpo si el hígado dice, no, yo hoy no quiero estar aquí, no quiero trabajar. Se enferma, hermano. Se enferma. Si usted es el hígado de esta iglesia y usted no quiere formar parte, no quiere pertenecer en la iglesia, no quiere cumplir su función, la iglesia se va a enfermar porque la iglesia es un cuerpo. Si todos nosotros descuidamos nuestra función dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hermanos, la iglesia. De modo pues que somos en nuestra función que estamos desarrollando, ¿verdad? Como miembros del cuerpo de Cristo, entonces, como está en la iglesia, es como yo estoy funcionando. Es la responsabilidad. Ahora, si la iglesia para mí es una opción, yo voy cuando me lo permitan mis obligaciones, hermanos, déjeme decirle, revise su relación con Dios. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el apóstol Pablo nos lo explica muy bien. De eso quiero hablarles en esta mañana. Y esto era lo que el apóstol Pablo trató en aquella ocasión. Dice el versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Qué significa eso, pastor? ¿Qué estaba pasando en la iglesia? ¿Qué era lo que estaba pasando en la iglesia para que el apóstol Pablo comience ahora a tratar este tema? Pablo comienza a hablar ahora de lo que es vivir en una comunidad llamada iglesia. ¿Qué era lo que estaba pasando? Hermanos, que la iglesia primitiva inicialmente estaba conformada por judíos que se habían convertido al cristianismo. Esa era
el segmento más importante que conformaba la iglesia. Recuerden que la iglesia nació en Jerusalén y nació porque el Señor lo indicó así. No se vayan de Jerusalén, quédense en Jerusalén. Hechos capítulo 2. Vino el Espíritu Santo y dice la palabra de Dios que habían 120 judíos que se habían convertido a Cristo. Esa era la iglesia primitiva, 120. Luego, cuando vino el Espíritu Santo llenó de valor al apóstol Pedro y a los apóstoles restantes, y ellos predicaron en Jerusalén. Y dice que en el primer mensaje se convirtieron como 5,000 personas, judíos. Luego se convirtieron como 3,000 más. Esa era la iglesia. La iglesia comenzó en Jerusalén. Pero llegó un momento cuando la iglesia comenzó a crecer. Y no solamente los judíos se estaban convirtiendo a Cristo, sino que algunos gentiles también se estaban convirtiendo a Cristo. Cuando el apóstol Pedro estaba orando en Jope, en su casa, en la azotea, como a las 3 de la tarde, hubo una visión. Y en esa visión él vio un lienzo abierto donde había muchos animales inmundos. Porque recuerde que los judíos, ellos no participaban de alimentos de animales inmundos. Porque había una purificación en ese pueblo. Habían leyes, habían reglas de alimentación, de asociación, de comida. Ellos no participaban sino de un alimento que era exclusivamente preparado con mucho cuidado en cuanto a la higiene. Pero cuando el apóstol Pedro estaba orando como a las 3 de la tarde en la azotea en su casa, vio una visión y vio un lienzo desplegado y muchos animales. Como él estaba orando y ayunando, tuvo hambre y el Espíritu Santo le dijo: Pedro, levántate, mata uno de esos animales y cómelo. Y Pedro le dijo al Señor: Señor, yo no he comido cosas inmundas. No puedo comer cosas inmundas, animales inmundos. Y el Señor le dijo: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú inmundo. ¿Cuál era el mensaje? El mensaje era que ahora el evangelio estaba abierto para las personas que no eran judíos. Ya el evangelio se abre para los gentiles, se abre para otras nacionalidades, y allí entonces comienza la predicación hacia el mundo no judío, hacia los gentiles. Allí comienza la predicación y comienzan a convertirse gentiles, pero eso creó un gran problema, una gran separación entre esos dos segmentos de la sociedad. ¿Quiénes son los judíos? Los judíos son el pueblo que Dios prometió a Abraham en Génesis capítulo 12, 1 y 2. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: vete de tu tierra, vete de tu parentela, haré contigo un pacto, haré de ti una gran nación, te bendeciré y te engrandeceré y serás de bendición para el resto de las naciones. Ese pacto que Dios hizo con un hombre llamado Abraham, que le prometió que de sus lomos iba a nacer un pueblo, es el pueblo judío. Porque ese pueblo, 400 años después, lo encontramos en Egipto. Allí creció ese pueblo. ¿Cómo creció ese pueblo? Creció por un descendiente de Abraham, por Jacob, por Israel, que por una hambruna es llevado a Egipto. Allí son resguardados y son protegidos por José. Ustedes saben la historia de cómo Dios preservó a 70 personas, que es lo que conformaron la familia de Jacob cuando entraron a Egipto. Pero 430 años después, ¿qué pueblo sale de Egipto? Cuando Dios se acuerda que ha formado un pueblo que está cautivo en Egipto, que se lo había prometido a Abraham 430 años después de esclavitud y de sufrimiento. La Biblia dice
que Dios se acordó del pacto que había hecho con Abraham, que iba a hacer de sus lomos, iban a ser una nación, que era un pueblo que estaba esclavizado. Entraron 70 y cuando salen por mano de Moisés, con mano extendida de parte del Señor, mano poderosa y señales y prodigios, salen de Egipto 2 millones de personas. Salen por orientación del Señor, atraviesan el desierto por 40 años hasta llegar a la tierra prometida. Ese es el pueblo de Israel. Dios le dio una promesa a Abraham, le dio pactos, luego le dio leyes a ese pueblo, le dio una identidad a ese pueblo, le dio una tierra a ese pueblo, al pueblo de Israel. Ahora, en el tiempo de Jesucristo, ese mismo pueblo comienza entonces a entender al Mesías y comienzan a creer algunos de ellos en Jesucristo como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Ese era el pueblo que se estaba convirtiendo a Cristo, creyendo en Cristo como el Mesías. Era un pueblo exclusivo, el pueblo de la promesa, el pueblo de los pactos, el pueblo de los reglamentos, de los mandamientos, de la identidad. Ese era el pueblo. Era un pueblo que, como ellos se llenaron de orgullo, de mucha altivez y arrogancia por ser llamado el pueblo de Dios, ellos se desenfocaron en la misión que Dios le dio en el Antiguo Testamento. Ellos no vieron la parte espiritual de la promesa ni de los pactos, porque la promesa tiene varios pactos. El pacto con Abraham, el pacto con Noé, el pacto del Sinaí, el pacto mosaico. Entonces, dentro de la promesa hay varios pactos. En su debido tiempo pudiéramos explicar. Ahora, ese pueblo de Israel se llenó de orgullo, de arrogancia y de altivez. Ellos no entendieron que fueron llamados para hacer luz a las naciones, sino que ellos se llenaron de orgullo ellos mismos. Ahora, por eso Dios los sometió a muchas privaciones y los sometió a muchas situaciones difíciles, a cautiverios, a destierros, y perdieron su tierra por muchos años. Ese era el pueblo de Israel, el pueblo de donde vino el Mesías, Jesús, el pueblo de donde vino la salvación, porque la salvación viene de los israelitas, porque de allí vino el Mesías, Jesús de Nazaret. Ahora, ¿quiénes son los gentiles? Los gentiles son todas aquellas personas que no son de nacionalidad judía o israelita. Todas las naciones, todas las personas que conformaban el resto del mundo. Ellos eran menospreciados por los judíos, eran considerados perros inmundos. Si alguna necesidad había en casa de algún gentil, un judío no podía entrar a esa casa porque era recibir contaminación gentil. Por lo tanto, ellos no se trataban. Tanto es así, hermanos, que en Israel, en el tiempo de Jesús, había un lugar, un territorio llamado Samaria, donde están los samaritanos. Los samaritanos es una mezcla de judíos y de gentiles. Dice el relato bíblico en Juan capítulo 4, dice que cuando Jesús andaba por esos lugares, los discípulos quisieron bordear a Samaria. Ellos no pasaban por Samaria. Ellos preferían dar tremenda vuelta por otro lugar, pero no atravesar Samaria porque se contaminaban. Jesús entró a Samaria. Jesús entró a Samaria porque judíos y samaritanos no se trataban por el tema de que los samaritanos eran gentiles. Entonces había una división entre esos dos segmentos de la población. La humanidad estuvo dividida por mucho tiempo por causa de ritualismo, de segregación, de racismo, de exclusión, por muchos años, por mucho tiempo. Los gentiles
sometieron a muchas dolores al pueblo judío, porque fueron los gentiles los que invadieron a Israel. Nabucodonosor era un gentil. Él invadió Siria. Los medopersas, los griegos, los romanos, que eran gentiles, ellos invadieron a Israel y sometieron a la esclavitud y al exilio por muchos años al pueblo de Israel. Por lo tanto, por eso que he estado comentando brevemente, podemos entender que entre esos dos segmentos de la población había una profunda división. Pero resulta que ahora judíos y gentiles se estaban convirtiendo al evangelio. Y eso es lo que encontramos aquí en Efesios. Pablo le está diciendo a los gentiles que se habían convertido, acuérdense, el versículo 11 dice, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con manos de hombres en la carne. ¿Qué significa eso? Hermanos, que los gentiles eran incircuncisos. ¿Qué era la circuncisión? Era la señal de identidad de un judío. La circuncisión era la operación del prepucio del pene de los niños cuando nacían. A los 8 años se le cortaba el prepucio. Y esa era la señal de lo que los convertía a ellos en un israelita. Estaban bajo los pactos de la promesa. Los gentiles no. Pero la práctica de los judíos era esa. Por eso nosotros encontramos en Hechos capítulo 15 un gran conflicto en la iglesia. Porque cuando los judíos estaban recibiendo en el seno de la iglesia a los gentiles, ellos querían obligarlos a que se circuncidaran porque esa era la práctica. Esa era la práctica de los israelitas. Para formar parte de la comunidad, ellos tenían que circuncidarse. Luego Pablo vino con Bernabé desde Antioquía y hubo una gran discusión y llegaron a un acuerdo. El acuerdo es, no se obliguen a los gentiles a circuncidarse. Eso era lo que estaba pasando aquí, hermano, porque ahora, como la salvación es un proceso individual, yo tengo que amar la comunidad donde yo estoy. Dirá usted, pastor, pero ¿cómo se aplica eso en nuestros días hoy? En nuestra iglesia no hay esa práctica. Hermanos, no hay esa práctica. Pero sí hay cosas que nos pueden estar separando. Porque el problema es que aquí en la iglesia, en Éfeso y en la iglesia primitiva, habían divisiones por causa de rituales y por causa de costumbres. ¿Qué pudiera estar pasando entre nosotros? Hermanos, mucha gente se va de la iglesia porque se consiguen en la iglesia a una persona que no le cae bien. No me cae bien fulano de tal. Y me siento incómodo en la iglesia y para no sentirme incómodo, pues prefiero quedarme en mi casa. Uno dice, en la iglesia hay muchos problemas. Hay mucha murmuración, Entonces hay cosas que nos pueden estar separando, que no es precisamente la circuncisión. Y en la enseñanza del apóstol Pablo, cuando trata aquí, es cómo podemos nosotros como iglesia, como individuo, vencer las cosas que nos pueden separar. Que nos pueden separar. Escuchen bien, hermanos, amados. Un cristiano tiene que mirar en dos direcciones. Dos direcciones. Un cristiano tiene que mirar hacia atrás, que es lo que está diciendo Pablo. Acordaos. Un cristiano tiene que acordarse. Nosotros hoy debemos acordarnos, hermanos, de dónde nos sacó Dios. De la condición de pecado donde estábamos. Cómo obró el Espíritu Santo para sacarnos de la condición donde nosotros estábamos. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Acordaos, acuérdense.
No caigan en el mismo error que cometieron los judíos, porque los judíos se llenaron de arrogancia, de orgullo, porque ellos consideraron que eran el pueblo exclusivo de Dios y perdieron su misión. Un cristiano debe mirar hacia atrás para recordar de dónde lo sacó Dios. Pero también un cristiano debe mirar hacia adelante, a Cristo. ¿Dónde está Cristo? Es el que nos ha llamado. Nuestro modelo es Cristo. Mirar hacia el frente, hacia donde está Cristo. Un cristiano no debe mirar hacia los lados, porque hacia los lados, el que está sentado a su lado, hermano, tiene debilidades igual que usted. Si usted comienza a mirar las debilidades y a criticar la forma como actúa fulano de tal, mire como bien, yo jamás pensé en encontrar en esta iglesia a fulano de tal. Si supiera la iglesia quién es fulano de tal. Hermano, si yo miro hacia los lados, voy a ver las debilidades y los pecados de mis hermanos y voy a caer. Porque no me estoy mirando a mí mismo, sino que estoy mirando las flaquezas y las debilidades de mis hermanos. Esto es lo que está diciéndole Pablo a la iglesia en Éfeso. Acuérdense. Ahora, esto es muy importante, amados hermanos. Además de esto, ¿quiénes eran los gentiles? Hermanos, el pueblo de Israel tenía al Dios verdadero, pero no amaban a Dios como Dios esperaba que ellos amaran a Dios. Pero los gentiles no tenían a Dios. Ellos venían de un proceso de idolatría. Ellos eran idólatras, ellos eran paganos, ellos adoraban cualquier cosa. Por eso encontramos que el apóstol Pablo, cuando llega a cierta ciudad, encuentra la ciudad enardecida en idolatría. Había un paseo lleno de ídolos, hasta que consigue una inscripción que habían puesto, una placa que decía, si hay algún otro Dios no conocido, bueno, a ese también lo vamos a adorar. Pero tenían muchos ídolos y una inscripción que decía, al Dios no conocido. Y Pablo aprovecha y dice, a partir de esa escritura, de ese Dios que ustedes no conocen es que yo vengo a hablarles. Eso eran los gentiles, eran idólatras, eran paganos, eran espiritistas, eran brujos. Ellos practicaban cualquier cosa menos la fe en el Dios verdadero. Ahora, amados hermanos, ¿cómo aplicamos todo esto a nuestra vida, a nuestra iglesia hoy? ¿Por qué Pablo trata este asunto? ¿Y qué podemos nosotros aplicar en nuestra vida, en esta pequeña congregación que nosotros somos? Hermanos, Pablo trata el tema, primero define qué es la iglesia. Y Pablo explica aquí que la iglesia es la reunión de personas que han sido reconciliadas con Cristo porque han oído el evangelio y de manera colectiva conforman un cuerpo llamado iglesia. Todos los que estamos aquí creímos en Cristo de una manera individual. Y el Espíritu Santo nos lleva a un lugar a conformar un pueblo que es la iglesia. Por eso, hermanos, es imposible. Por eso debemos revisarnos, hermanos, revisarnos si verdaderamente estamos en Cristo. Hermanos, porque amar a Cristo es amar la iglesia. Estar en Cristo es estar en la iglesia. Es una identidad con la iglesia. Eso es lo que Pablo está diciendo y es la razón por la cual él trata este asunto. Él lo trata. Y él, pues, la iglesia debe ser un principio fundamental en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es aquí en la iglesia donde el Espíritu Santo
ministra todo su bien al cuerpo, a la familia, a los creyentes, ¿verdad? Porque para poder entender esto, hermanos, es necesario entonces entender quiénes éramos antes y quiénes somos ahora en Jesucristo. Ahora, amados hermanos, entendiendo todo esto, quiénes eran los judíos y quiénes eran los gentiles, es muy importante lo que el apóstol Pablo le explica a esta iglesia en este párrafo que terminamos de leer. ¿Cuál era la desventaja que tenían los gentiles? Porque había una desventaja. Ciertamente, los judíos tenían una ventaja. Eran el pueblo del pacto, eran el pueblo de la promesa, eran el pueblo que Dios había sacado de los lomos de Abraham, era el pueblo de donde había venido el Mesías. Ellos tenían esa ventaja. Pero los gentiles estaban en desventaja. Vamos a ver cuál era esa desventaja. Vamos a leer más adelante el versículo 12. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿A quién le está diciendo eso? Le está diciendo a los gentiles. En aquel tiempo, cuando estábamos viviendo lejos de esto que ahora nosotros disfrutamos, Pablo le está diciendo a los creyentes gentiles que en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Qué significa eso? Pues hermanos, que los gentiles, ellos no conocían al Mesías. Ellos estaban ignorantes de esto. Los judíos sí conocían las profecías referentes al Mesías, pero los gentiles no. Por eso Pablo les está diciendo aquí, en aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo. La palabra Cristo en griego significa Mesías, el enviado. Estaban sin conocer al Mesías, sin conocer al enviado. Ahora lo conocen. Sigue diciendo el apóstol Pablo, ¿qué más dice allí? Estabais sin Cristo. ¿Qué más dice el versículo 12? Alejados de la ciudadanía de Israel. Otra desventaja. Ciertamente, hermano, los gentiles no eran miembros de la nación de Israel, porque ellos no eran circuncidados y no habían nacido de simiente israelita. Ellos eran gentiles, sus padres eran de otras nacionalidades. Ellos no tenían ciudadanía de Israel. Fíjense esa palabra, porque más adelante la vamos a encontrar, referente también a una nueva identidad. Entonces los gentiles no eran judíos, estaban lejos de todos los privilegios de formar parte de la nación de Israel. Ellos estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Sigue diciendo otra desventaja, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. Fíjense que está en plural, pactos, alejados de los pactos de la promesa. Hay una sola promesa, pero hay varios pactos. ¿Cuál es la promesa? Lo que Dios le prometió a Abraham, haré de ti una gran nación. Esa es la promesa. Hay varios pactos que en su debido tiempo pues lo explicaremos. Está el pacto con el pacto que Dios hizo con Noé, el pacto que Dios hizo con Moisés, el otro pacto que Dios hizo, hasta llegar al nuevo pacto. Ellos estaban ajenos a esos pactos, ellos estaban ignorantes de la promesa. Ellos desconocían todas esas cosas. Esa era otra desventaja que tenía el pueblo gentil. Otra desventaja dice aquí, el versículo 12, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza. Por supuesto, hermanos, si no tenían la promesa, no tenían esperanza. ¿Cuál era la esperanza del pueblo de Israel? La venida del Mesías. Y eso se cumplió. El Mesías llegó y se dio a conocer.
los gentiles estaban ignorantes de todo eso y no estaban disfrutando la esperanza de la llegada del Mesías. Y sigue diciendo otra desventaja, que estaban sin Dios. Otra desventaja para los gentiles. Por supuesto, ellos no temían al Dios verdadero. Ellos tenían muchos dioses. Ellos eran idólatras. Ellos eran espiritistas, animistas. Eran hechiceros. Practicaban brujería. Todo eso lo practicaban. Ellos tenían muchos ídolos, pero no conocían al Dios verdadero. Una gran desventaja que tenía el pueblo de los gentiles. Por lo tanto, hermanos, eso era la gran diferencia que había entre esos dos segmentos de la sociedad. Ahora, judíos y gentiles están conformando un cuerpo que es la iglesia. ¿Cómo podían tener ellos armonía? ¿Cómo podían tener ellos vivir reconciliados y cómo pueden vivir ellos en unidad? Lo mismo que en nosotros, hermanos. Es lo mismo para nosotros hoy. ¿Cómo podemos nosotros vivir en unidad en un cuerpo llamado iglesia cuando somos tan diferentes? Tenemos gustos, tenemos diferencias entre nosotros. Pero lo que no puede quebrarse entre nosotros, hermanos, es pertenecer a la iglesia de Cristo. Tenemos que dejar de lado nuestras diferencias, nuestros propios criterios. Nosotros debemos poner de lado. Es triste, hermanos, cuando hay personas que deciden alejarse de la iglesia, salirse de la iglesia. Es pensar, por lo menos pensar en mi ojo derecho, que él no quiera seguir viendo algo que no le gusta aquí en la iglesia y salte de repente de mi cuerpo y se sale del mi cuerpo. ¿Qué va a pasar con ese ojo si se sale del cuerpo? Se va a morir, hermano. Y mi cuerpo va a sufrir. Eso es lo que pasa con la iglesia. Cuando muchas veces las diferencias o las cosas que nos separan, lo que no nos gusta, se impone por encima de guardar la unidad de la iglesia. En guardar la unidad. Pablo está diciéndole a los judíos y a los gentiles que ya no hay un pueblo llamado judío. Dentro de la iglesia no es judía, la iglesia no es Israel, pero tampoco la iglesia es gentil. La iglesia no es pagana, porque en Cristo ambos pueblos se conforman y se fusionan en uno solo llamado iglesia. Esa iglesia es el cuerpo de Cristo y debe funcionar bajo el señorío y bajo los criterios que el Espíritu Santo nos da. Pablo lo explica muy bien, hermano. Todos, judíos y gentiles reconciliados, ahora encontramos en el versículo 13, 14 y 15. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. De ambos pueblos, sigue diciendo Pablo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. De ambos pueblos hizo uno, que es la iglesia. La iglesia no es judía y la iglesia no es gentil. La iglesia es celestial, es de arriba, tiene su identidad arriba. Hermanos, de igual manera debe ser entre nosotros. Hermanos, hemos sido reconciliados y hemos sido integrados al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No hay separación. ¿Saben, amados hermanos, cómo era la congregación en la iglesia primitiva? La Biblia describe el patio de los gentiles en la conformación de la estructura del templo en Jerusalén. Había un patio
donde solamente podían asistir los gentiles, y había una pared altísima que lo separaba del patio, el atrio donde se congregaban los judíos. Había una pared de separación. Ambos pueblos estaban buscando de Dios, pero estaban separados por una pared. ¿Cuál era esa pared? Esa pared era, hermanos, el ritualismo que había. Los judíos adoraban a Dios a su manera, y los gentiles adoraban a Dios, y los judíos adoraban a Dios a su manera, como ellos habían aprendido en el Antiguo Testamento, sacrificando animales, derramando sangre de mañana y tarde. Y los gentiles pues adoraban a Dios a su manera. Pero había una pared de separación. Cristo derribó esa pared. Por medio de la sangre de Cristo hay un solo sacrificio eternamente y para siempre ofrecido para los judíos y ofrecido para los gentiles. Cristo es el Cordero de Dios, válido, perfectamente puro y santo para los judíos y para los gentiles. La sangre derramada para limpiar a los judíos y para limpiar a los gentiles fue derramada una vez y para siempre, y esa sangre derribó el sacrificio de Cristo, derribó la pared intermedia, y ahora ambos pueblos conforman uno solo. Ambas naciones conforman un solo pueblo, que es la iglesia. Cristo rompió esa pared intermedia de separación. Hizo la paz. Hizo la paz. Pregunto, amados hermanos, ¿por qué entre nosotros no podemos entender esto? Las diferencias que puedan haber entre nosotros, hermanos, tenemos que llevarlo a la cruz de Cristo. A la cruz de Cristo. Saben que hubo un episodio cuando el apóstol Pedro oye la noticia que en Antioquía los gentiles se estaban convirtiendo por montones, y entonces envían una comisión encabezada por él desde Jerusalén a Antioquía para ver ese gran movimiento de conversión que había en Antioquía. ¿Y sabe qué estaba haciendo Pedro? Comiendo con los gentiles, comiendo chicharrón, comiendo salchicha, comiendo chorizo, comiendo con ellos. Pero cuando venía un judío, él se apartaba de los gentiles. Entonces dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas: eres un hipócrita. Porque cuando tú estás con los gentiles, comes chorizo y comes jamón y comes chicharrón y comes de todo, hipócrita. Pero cuando estás con los gentiles, comes todo eso, pero cuando estás con los judíos, criticas a los gentiles. No seas hipócrita. Y Pablo lo resistió cara a cara. Y esto pues nos enseña, amados hermanos, que la vida cristiana, hermanos, ciertamente debe ser llevada para agradar a Dios, pero tampoco para ser de tropiezo a nuestros hermanos. Hermanos, quítese de nosotros la murmuración, la crítica, la queja, porque eso divide y eso nos trae mucho dolor y mucho pesar. Mucho pesar. Debemos entender, hermanos, que Cristo Jesús nos conforma en un solo cuerpo llamado iglesia. Cristo Jesús rompió ese. Sigue diciendo el versículo 15 del párrafo que hemos leído: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Aquí dice este versículo, hermanos, que Cristo abolió, anuló todo lo que en la carne se hacía en mandamientos, en ordenanza, todo ese sistema ritualista del pueblo
judío para acercarse a Dios por medio de sacrificio. Cristo abolió eso. ¿Cómo lo hizo? Con un sacrificio perfecto, el de la cruz del Calvario. Él lo logró y Él lo hizo así, perfecto. Hermano, qué gran bendición, qué gran privilegio es el hecho de que Cristo nos haya integrado en este cuerpo llamado iglesia. Hermanos, debemos amar la iglesia. Si usted ama a Cristo, debe amar la iglesia. Si usted le sirve a Cristo, debe servir en la iglesia. Porque muchos hermanos pretenden llevar la vida cristiana aislada, separada de la iglesia, diciendo que no vale la pena, o sea, no es importante congregarme, yo me quedo en mi casa, yo oro y yo leo la Biblia en mi casa. No, hermanos, es mentira. La palabra de Dios dice, no debemos dejar de congregarnos. Hermanos, congregarnos. Vamos a tomar la imagen de que cada uno de nosotros forma parte del cuerpo de Cristo y el cuerpo está conformado por órganos vivos. Órganos vivos, los ojos, los oídos, el tímpano, todo lo que conforma el cuerpo, la sangre, las arterias, las venas, los riñones, el páncreas, el vaso, todo lo que conforma el intestino grueso, delgado. Yo no sé qué parte del cuerpo Dios le ha dado aquí dentro de la iglesia, pero si usted forma parte de la iglesia, hermano, es porque está en Cristo. Si usted no está en Cristo, por supuesto, menosprecia la iglesia. La iglesia es una opción, pero entonces no está claro en lo que significa estar en el cuerpo. Entonces cada quien quiere formularse, cada uno, hermanos, con interpretaciones privadas, con interpretaciones propias, individuales, quieren hacerse su propia iglesia, su propio concepto de lo que es la iglesia y su propio concepto de lo que significa estar en Cristo. Es imposible, hermano. Es imposible. Si yo estoy en Cristo, estoy en el cuerpo que es la iglesia. Si yo amo a Cristo, amo la iglesia porque es el cuerpo de Cristo. Es una identidad en esto. Amados hermanos, el sacrificio de Cristo produjo el milagro del acercamiento. Ese milagro lo encontramos en el versículo 19. Dice el versículo 19, así que ya no sois, está hablándole a los creyentes gentiles, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos. Recuerdan que encontramos anteriormente esa palabra, que estaban lejos de la ciudadanía de Israel. Ahora en Cristo ya tienen una ciudadanía. Ya no eres extranjero, sino que eres conciudadano. Y esto es muy importante, hermano. Aquí ocurren tres cosas muy importantes por medio de la reconciliación y la integración de los gentiles en la iglesia. Lo mismo ocurrió con nosotros, hermano, que no teníamos identidad. Ahora en Cristo somos ciudadanos. Eso significa que hay una identidad. Qué maravilloso es esto, hermanos. Hay una identidad. Hay una cédula de identidad, hay un documento de identidad. ¿Cuál es ese documento de identidad? Hermanos, leímos en el capítulo 1, versículo 14, 13 y 14, que cuando nosotros conocimos a Jesucristo, Él nos dio su Espíritu Santo y fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa y recibimos las arras de la herencia. Esa es nuestra identidad. Ese es nuestro documento de identidad. Somos ciudadanos del cielo, la iglesia. Y qué maravilloso, hermano. Qué maravilloso. Que ahora tenemos una identidad. Sigue diciendo el versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros. Aquí hay otra bendición.
Miembros de la familia. ¿Dónde encontramos esa palabra, hermano? En Génesis capítulo 2, cuando el Señor, en el llamado que le hace a Abraham, Él le dice, y en ti serán, ¿qué? Benditas todas las familias de la tierra. Por lo tanto, amados hermanos, en la promesa dada a Abraham, ahora nosotros por la fe, habiendo creído en Jesucristo como el Mesías, formamos parte de la familia de Dios. Esto es maravilloso, hermano. Usted es parte de la familia de Dios. ¿O no fue eso lo que nos explicó Pablo en el capítulo 1 de esta misma carta, cuando dice que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos? A esto se está refiriendo Pablo, que fuimos adoptados para formar parte de una familia, la familia de Dios. Hermanos, esto es maravilloso. Esto es una gran bendición, que ahora en Cristo formamos parte de la familia de Dios. Hermanos, yo no sé en ustedes, pero en mi familia paterna y materna, nosotros peleábamos mucho. Y a puño. Y en la familia que son mis hijos, mis 4 hijos, hermanos, ellos peleaban mucho, pero no dejaban de ser familia, de ser hermanos. Habían diferencias, habían muchos pleitos. Pero el amor cubre todas esas diferencias. ¿Por qué no entre nosotros, hermanos? Si somos miembros de la familia de Dios, si hay diferencia entre nosotros, hermanos, ¿por qué yo me voy a ir de mi familia? ¿Por qué me voy a ir yo del cuerpo? ¿Por qué me voy a separar yo de mi familia? Con todo y todo, el hijo pródigo se fue por un tiempo. ¿Y dónde regresó? ¿A dónde regresó? Regresó a su casa, regresó a su familia. Así debe ser el mismo sentir en la iglesia, hermano. El amor, porque ahora formamos parte de la familia de Dios. Y sigue diciendo Pablo en ese versículo 19, no somos extranjeros ni advenedizos, somos ciudadanos, somos miembros de la familia de Dios. Y dice el versículo 20 que también aquí hay una figura hermosísima en la reconciliación que tenemos ahora en Cristo. Ahora formamos parte de un edificio espiritual. Edificio espiritual, dice el versículo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio espiritual, no se refiere a estas paredes, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Otra bendición, hermanos, formar parte del templo santo del Señor. La iglesia es un templo santo. Hermano, valore la iglesia, ame a la iglesia, porque usted forma parte, es ciudadano del reino de los cielos en la iglesia. Usted forma parte de la familia de Dios, la iglesia, y además de eso usted forma parte de un templo santo, que es la iglesia. Y es interesante, hermano, que ese templo santo ha sido edificado. La piedra angular, la piedra cuadrante es Cristo. La roca sobre la cual se edifica ese edificio santo es Cristo. Pero el fundamento, que se refiere a las bases, a las columnas y a la viga corona de ese edificio y toda la estructura que amarra para que ese edificio no se caiga, dice el fundamento de los apóstoles. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles? Hermanos, la enseñanza apostólica que está aquí en la palabra de Dios. No esos apóstoles que hoy últimamente han surgido. Desde el 2001 para acá han surgido muchos apóstoles. No, esos no son los apóstoles en los cuales se debe edificar la iglesia. Y dice aquí sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Cuáles profetas? Hermanos, en la iglesia primitiva habían profetas que predicaban el mensaje
que Cristo había dado a los apóstoles. Hoy en día no hay profetas. Son los profetas que predicaron en la iglesia primitiva para darnos esta revelación que Cristo le dio a ellos. No hay más apóstoles, no hay más profetas. La iglesia ha sido edificada sobre la piedra que es Cristo, el fundamento que es la enseñanza apostólica que está aquí en la palabra y los profetas que hemos recibido. Esto es lo que tenemos. Por eso, hermanos, ¿por qué es importante formar parte de la iglesia? Hermano, porque es un inmenso privilegio. Es un inmenso privilegio formar parte de este cuerpo llamado iglesia. Ay, amados, bueno, creo que ya he explicado qué tiene que ver este texto con la iglesia de hoy, con nosotros hoy, ¿verdad? A lo mejor cuando usted leyó esto dirá, pastor, nosotros no tenemos ese problema. Aquí no hay problema de circuncisión, pero sí hay otros problemas que nos pueden dividir. Así que revisemos esto y apliquemos lo que es el sentido de la reconciliación y de la unidad que tenemos en Cristo. Valoremos esto. Vamos a estar en pie, amados hermanos.